¿Has escuchado sobre este modelo psicológico y social de la interacción humana que se llama el triángulo dramático de Karpman? Hoy en este video vamos a estar conversando sobre él y cómo influye en el comportamiento y en los roles que vamos haciendo y teniendo en nuestra vida. Hola, yo soy Adriana del Castillo y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que estás por acá, yo hablo sobre temas de desarrollo personal y espiritualidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el triángulo dramático de Karpman. Vamos a profundizar un poco en cada uno de estos ejes del triángulo y después en próximos videos vamos a ir profundizando en cada uno de ellos. El triángulo dramático de Karpman es un modelo psicológico y social de la interacción humana que pertenece al análisis transaccional. Este análisis transaccional es un método que se utiliza en la psicoterapia. ¿Qué pasa con este triángulo? Esta metodología que desarrolló Stephen Karpman nos permite mirar un poco más a detalle cómo son los comportamientos que tenemos nosotros en nuestras propias relaciones con nosotros mismos, con otras personas, inclusive con nuestros propios sentimientos y con el mundo que nos rodea. En el triángulo dramático, como podemos ver acá en la imagen, nos podemos encontrar con el perseguidor, con el salvador y con la víctima. Son los tres roles en los que generalmente nos vamos metiendo como seres humanos, donde nos relacionamos desde cada uno de estos roles. ¿Qué pasa con este triángulo dramático? Que cuando yo estoy en alguno de esos roles, yo no estoy viviendo desde mi verdadera esencia, estoy viviendo desde el miedo, desde el ego, desde los dolores, desde mis heridas de infancia. Y mantenerme dentro de ese triángulo lo que hace es llevarme a más agotamientos psicológicos, mentales, emocionales. El trabajo que tendríamos que hacer es empezar primero a visualizar en qué rol es el que yo me muevo con más fuerza y empezar entonces a trabajar para poder salir de él. Sabemos que estamos en el triángulo dramático cuando, por ejemplo, estamos en una relación con otra persona y en esa conversación, en esas dinámicas, ella me activa emocionalmente, me puede activar tristezas, dolores, rabias. Cuando yo tengo activa esas emociones y no logro gestionarlas apropiadamente, estoy dentro del triángulo dramático de Karpman en alguna de estos tres roles que vamos a ir viendo. ¿Cuál es el problema cuando nos mantenemos constantemente dentro del triángulo y no somos conscientes de esto? Que el drama se empieza a convertir en algo cotidiano de nuestra vida, ya lo vemos como algo normal y entramos entonces en lo que podemos llamar un círculo vicioso. Es como que dependemos de cada uno de estos roles para poder seguir viviendo. Es como cuando tenemos esa adrenalina que sin ella no funcionamos adecuadamente. Bueno, más o menos así nos pasa cuando estamos en los roles. Por supuesto, esto nos desgasta emocionalmente porque estamos constantemente bajo un estrés, bajo dolores, bajo dramas que lo que hacen es llevarnos a situaciones inclusive de enfermedad. Este triángulo no solo se da entre las relaciones con las personas, también se puede dar entre la persona y una organización o la empresa donde yo estoy trabajando, entre la persona y una enfermedad, entre la persona y su interior. Entonces es una dinámica que se ve en distintos aspectos y tenemos que empezar a mirar muy conscientemente cómo es que estamos nosotros desenvolviéndonos en la vida ante cualquiera de estas circunstancias para poder identificarnos en dónde estamos y poder salir de este triángulo dramático. Vamos a ver entonces cómo es que está compuesto este triángulo. En esta imagen podemos ver cada uno de los tres puntos del triángulo. Lo primero que podemos observar es que es un triángulo inverso, donde en la parte superior vamos a tener al perseguidor y al salvador. Tanto el perseguidor como el salvador tienen un carácter parental, están en la parte superior. El perseguidor es el padre sombra, el salvador es la madre sombra. Y en la parte de abajo del triángulo podemos ver a la víctima que está ocupando el puesto del hijo sombra, es decir, su naturaleza es filial. Por eso es que muchas veces la víctima viene siendo mayormente arropada por estos dos personajes que tenemos arriba, el perseguidor y el salvador. Dentro de este triángulo, de estos roles y de estas interacciones, no hay una relación sana, no hay una relación adulta, no hay madurez en las personas que están involucrados allí. Actuamos constantemente desde nuestro niño herido, desde esas heridas que tenemos de pequeños
que vamos manteniendo en nuestro inconsciente, y esas son las reacciones que vamos teniendo y se reflejan en alguno de estos 3 roles. Vamos a hablar del perseguidor, vamos a ver sus características principales y posteriormente les voy a estar subiendo un video hablando exclusivamente del perseguidor y cómo salir de este rol. El perseguidor es el padre sombra, el padre crítico, el juez, ese crítico interno. Es el lado oscuro de la energía masculina. Cuando estamos hablando del perseguidor, estoy en un rol masculino, ya hablamos que es el padre, pero en su parte oscura. Y esta energía masculina la podemos asociar con lo que es la acción, lo que es la fuerza, lo que es la protección. Entonces, cuando tenemos esta fuerza, estas acciones, este ímpetu de forma negativa, normalmente somos atropelladores, ¿no? Por eso es que se llama el perseguidor, porque tiende a atropellar mucho a las personas. Está en su lado oscuro. Cuando la persona está en este rol de perseguidor, él se tiene que afirmar a sí mismo arremetiendo contra otras personas, juzgando a los demás, humillando, amenazando, insultando, hostigando, sermoneando, ejerciendo poder. Como es esa fuerza masculina, que la fuerza masculina es el ímpetu, es la fuerza, cuando estoy en oscuridad, soy muy hostigador, es la persona que atropella a los demás, que para poder salir adelante va atropellando, va insultando, va humillando. Es una energía bastante densa y bastante fuerte la del perseguidor. Está muy pendiente de las demás personas, pero para poder observar esas partes negativas y poderlas sacar a la luz o aprovecharse inclusive de esas cosas negativas que ve en otro para él poder seguir en su rol de perseguidor. Siempre está buscando que las demás personas cambien o que se comporten de acuerdo a lo que él considera que es correcto y cómo deberían de comportarse. Suelen ser personas que intimidan muchísimo, pueden tener tonos de voces muy altos, son personas con mucha presencia y que normalmente hacen retroceder a otros que están junto con él. Pero en el fondo, estas personas son muy inseguras de sí mismas, se sienten inferiores, son frágiles, son muy infantiles. Pero ¿qué pasa? Que ellos aprenden desde niños a no exteriorizar sus emociones, a no decir cómo se sienten, tienen que ocultarse. Y la máscara que lograron colocarse para poder sobrevivir en este mundo fue el de perseguidor, que es esta figura fuerte. No quiero que veas mi vulnerabilidad, por tanto voy a atropellar, voy a humillar, voy a ponerme delante a cualquier costo. Ese es el perseguidor. El Salvador. Ya hablamos que el Salvador era la madre sombra. Es ese mártir, es el héroe, el complacedor de la gente, el progenitor responsable. ¿Qué pasa con el Salvador? Él está constantemente pendiente de las necesidades de las demás personas, de atender a las demás personas, olvidándose de él mismo. Él deja atrás sus propias necesidades para poder complacer a los demás. Está muy pendiente de los sentimientos de las demás personas, que las personas se sientan bien, que estén tranquilas, que estén en armonía, se desvive por atenderlos, pero se olvida de sí mismo en detrimento propio. El Salvador piensa que cuando se sacrifica, que cuando entrega todo esto, va a lograr sentirse más amado, sentirse aceptado, sentirse más querido, pero es todo lo contrario. El hecho de tú entregar tanto y como a veces no reciben lo que ellos están esperando, muchas veces es todo lo contrario. Se sienten más infelices, menos amados, que están sacrificándose por los demás y siguen agotándose internamente. Ellos sienten una gran responsabilidad por la felicidad y la tranquilidad y el bienestar de sus semejantes. Es algo excesivo. Están siempre pendientes de que su alrededor, de las personas que están a su alrededor, estén bien, estén felices, independientemente de cómo él se sienta. No se observa sus emociones, no se observa sus necesidades, las pasa por alto, porque piensa que lo más importante es la atención a los terceros. Al Salvador no le gustan los conflictos, por lo tanto siempre va a estar de acuerdo con lo que dicen las demás personas. Él no va a contradecir lo que les dicen, así él no esté en el fondo de acuerdo o simplemente se mantiene en silencio. Prefieren sacrificarse antes de entrar en conflicto.
Su comunicación es muy vaga y muy insegura por esto mismo del conflicto, porque no quieren decir algo inapropiado, no quieren decir algo que pueda afectar a otras personas para que no se molesten, para que no dejen de ser felices. Entonces él se traga todo lo que siente, entonces su comunicación es como muy dispersa. Uno tiene a veces que adivinar qué realmente es lo que está sintiendo el salvador. Y la víctima, que viene siendo el niño sombra, el niño herido. La víctima tiene una postura infantil que lo hace sentir indefenso y vulnerable. Tiende a quejarse muchísimo, se siente víctima de las circunstancias del exterior. Todo le pasa a él porque lo que sucede afuera siempre está en su contra. Se considera frágil, imperfecto, por lo que por lo general pueden manipular a otras personas, sobre todo al salvador, para que lo salve literalmente de eso que está viviendo y que está sintiendo. Ellos pueden tener signos de depresión e incluso pueden tener instintos suicidas porque caen en ese nivel de victimismo que los va llevando poco a poco a estos estados depresivos. Son personas que normalmente se bloquean, se paralizan y que les cuesta muchísimo tomar decisiones, les cuesta tomar el control de su vida. Estas son las principales características de cada uno de estos roles del triángulo. Nosotros nos vamos paseando por estos distintos roles. Podemos un día ser perseguidores, víctimas, salvadores, y no un día, en momentos. Vamos cambiando de estos roles momento a momento. Pero no hay uno en particular que siempre va a ser como el que más nos ancla, el que más nos identifica, el que sentimos que constantemente estamos cayendo en ese rol. Es como nuestro rol principal y vamos cambiando a los otros de vez en cuando, pero siempre terminamos cayendo en un rol principal. Y el trabajo es en identificar en cuál de estos tres roles es que tú constantemente te estás desenvolviendo, te estás manejando. Recordemos que estos tres roles vienen del ego, vienen del mismo estrés que vamos teniendo en el día a día, vienen de las heridas que tenemos de infancia, y estos comportamientos que vamos a tener no son los sanos, no son sanos, están de alguna forma amarrados a todos esos dolores, y la idea es poder entrar en un proceso de sanación y poder salir de ese triángulo dramático para pasar a lo que él llama el triángulo del amor. Y este es el triángulo del amor. Tenemos arriba la masculinidad fuerte y asertiva. Ya no estamos en sombra, sino que ya estamos en esa fuerza positiva, en ese liderazgo positivo, en ese accionar positivo, en esa asertividad que tenemos hacia las acciones y hacia las palabras que decimos. Tenemos al otro lado a la feminidad cálida y protectora. Acuérdense que esa energía femenina es la creativa, es la empática, es la que arropa, la que abraza, es la sensibilidad. Entonces, cuando andamos en el triángulo del amor, estamos con una energía más cálida, mucho más amorosa y mucho más sutil. Y abajo tenemos entonces al niño mágico. Ya dejamos de ser ese niño herido y empezamos a conectar con todas las características positivas que tienen los niños. La creatividad, la inocencia, el juego, la diversión, el disfrute. Estamos en esa energía creativa de los niños, del asombro, de siempre estar curioseando y buscar cosas nuevas, nuevos aprendizajes. Esa energía infantil es la que se activa cuando andamos en el niño mágico. La idea del triángulo del amor es que nosotros podamos estar en estos tres roles de una manera equilibrada, de que tengamos esa parte de juego, esa parte de acción, esa parte de sensibilidad, todas en una, activos en una integración, porque eso es lo que somos realmente. Ese es el verdadero yo, el verdadero tú. Cuando estamos integrados, la energía masculina, la energía femenina y el niño interior. Esos tres son los que nos van a permitir tener una vida en conexión mucho más armoniosa, mucho más alegre, mucho más feliz. Vamos a ser creativos, vamos a accionar de maneras mucho más positivas en las cosas que queremos lograr en la vida. Para lograr entrar en este triángulo del amor tenemos que empezar a elevar nuestra vibración, tenemos que trabajar nuestras heridas de infancia, tenemos que empezar a conectar con nuestra parte espiritual y estar en un estado de conciencia mucho más elevado para poder entonces llegar a este triángulo del amor y salir del triángulo dramático de karma. En el próximo video vamos a estar hablando a profundidad del perseguidor. Vamos a ver las características mucho más en detalle y vamos a ver cómo salir de ese rol de perseguidor y pasar al triángulo del amor.